entonces, por si acaso, esto lo estoy transmitiendo en vivo también en YouTube. Ahí en la página del curso está el link. Por si acaso alguno tiene algún problema de conexión, puede ahí seguir el curso. Bien, entonces, vamos a ver. Esta es la ecuación. Vamos a escribirla de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir de que esta ecuación, entonces, esta ecuación será lineal. Esta ecuación será lineal con respecto a las derivadas de orden superior. ¿Está bien? Va a ser lineal con respecto a las derivadas de orden superior si es que tiene la siguiente forma. A11 u xx más 2 veces A12 u xy más A22 u y más F1 x y u de x u de y igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, donde fíjense la forma que toma la parte que contiene a las derivadas de orden superior. Entonces, en este caso, vamos a decir de que esta es una ecuación diferencial lineal con respecto a las derivadas de segundo orden. Aquí es importante remarcar de que estas expresiones o estos coeficientes A11, A12, A22 son funciones que dependen únicamente de x y de y. Es decir, para que pueda ser denominado esto lineal con respecto a las derivadas de orden superior, tiene que ser función solamente de x y de y. ¿Está bien? Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos. Si es que adicionalmente, si estas adicionalmente son funciones de la función incógnita u y de sus primeras derivadas, en ese caso nosotros le vamos a decir que es cuasilineal. En ese caso tenemos de que es cuasilineal. Entonces, nosotros tenemos de que esta ecuación diferencial es lineal con respecto a las derivadas de primer orden. Sin embargo, a nosotros nos interesa también lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si es que esos coeficientes, y no solamente eso, sino todos los coeficientes que puedan acompañar a las otras componentes de esta ecuación, también son funciones solamente de x y y? Es decir, si es que toma la siguiente forma. A11 u de x más 2 veces A12 u xy más A22 u y más B1 u de x más B2 u de y más C u más F igual a 0. Esta va a ser nuestra expresión 2. En este caso, nosotros vamos a decir de que esta es lineal si
de nuevo tenemos de que este A11, A12, A22, es decir, todos los coeficientes que participan en esta ecuación, son funciones de las variables, solamente de las variables, ¿está claro? En este caso nosotros decimos de que esta ecuación es lineal. Decimos de esta ecuación es lineal. Y finalmente, para terminar esta pequeña clasificación, si esta f de x, y, un momentito, disculpen, aquí tengo problemas con el lápiz. Entonces tenemos que si esta f de x, y es igual a 0, recibe el nombre de homogénea. No estaba escribiendo bien. Bien, entonces esta es, jóvenes, la primera clasificación que nosotros tenemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bien, vamos a pasar entonces a ver cómo podemos trabajar con estas expresiones. Fíjense, nosotros tenemos esta expresión que es con la que nosotros vamos a trabajar, y en particular nos interesa esta expresión que está acá. Entonces, nosotros queremos saber, ¿existe alguna forma en la cual esta expresión, o en todo caso esta última que está acá, se puede escribir de una forma más sencilla, de una forma más clara, de una forma más simple? Entonces, esa es la pregunta que nosotros nos vamos a plantear en este momento. Que tenemos nosotros la siguiente transformación. Tenemos psi, que es igual a un phi de x, y un eta, que es igual a un psi de x, y. Esto, jóvenes, es una transformación de coordenadas, ¿está bien? Es una transformación, vamos a llamarle en todo caso de variables. Nosotros vamos a cambiar las variables. ¿Con qué motivo vamos o queremos nosotros cambiar las variables? Con el motivo de que la expresión que hemos visto anteriormente sea lo más sencilla posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo escogemos la transformación? ¿De qué manera vamos nosotros a escoger la transformación? Entonces, nosotros queremos que esa transformación nos lleve esa expresión a su forma más sencilla. En particular, lo que nosotros queremos que nos lleve a su forma más sencilla es la parte que depende de las derivadas superiores. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la siguiente expresión, es decir, A11 u xx más 2 veces A12 u xy más A22 u y más una función que depende de x, y, u de x, u de y, y todo esto es igual a 0. Esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta expresión, lo que nosotros queremos que sea más sencillo es esta parte de acá. Es lo que nosotros queremos que sea más sencillo. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a, en primer lugar, hallar estas derivadas. Vamos a ver. En primer lugar tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos u de x. Ustedes saben cómo
en este caso hay que tener en cuenta que si existe esta transformación, existe la transformación inversa, es decir, que x se puede expresar como una función de psi y de eta, y y se puede expresar como una función de psi y de eta. Entonces, esta u de x va a ser igual a, en primer lugar, la derivada de u con respecto a psi multiplicado por la derivada de psi con respecto a x, más la derivada de u con respecto a eta multiplicado por la derivada de eta con respecto a x. Esto lo vamos a escribir de la siguiente forma: u sub psi multiplicado por psi de x, es esta parte que está acá, más u sub eta multiplicado por eta sub x. Entonces ahí tenemos nosotros la primera derivada de u con respecto a x. De forma análoga vamos a construir todas las otras derivadas, es decir, tenemos u de y que es igual a, fíjense, u en este caso va a ser con respecto de nuevo a psi, y psi con respecto a y, más eta con respecto, disculpen, u con respecto a eta por eta con respecto a y. Entonces tenemos la primera derivada con respecto a y. De la misma forma seguimos construyendo. Ahora vamos a tomar la derivada con respecto a x de esta expresión y vamos a tener la derivada de u x va a ser igual. Tenemos que derivar. Aquí vamos a derivar siguiendo la regla de la cadena. Entonces, primero vamos a derivar esto que está acá con respecto a psi. Entonces, vamos a derivar. Tenemos u psi psi, porque es la segunda derivada, por la derivada de psi con respecto a x, pero se tiene que multiplicar por esta que está acá. Entonces tenemos al cuadrado. Más, vamos a tener aquí u psi eta, ahora lo derivo con respecto a eta, esta misma que está acá, y vamos a tener psi x, está aquí, por eta x. El siguiente término, más, ahora vamos a derivar esta con respecto a n, u a eta multiplicado por eta x al cuadrado. Ahora esta con respecto a psi, pero al momento que nosotros lo derivamos con respecto a psi, obtenemos u eta psi, es decir, aquí vamos a tener u eta psi, eta x, psi x. Fíjense de que este término que tenemos acá es igual a este término que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que esto es 2. ¿Está bien? Y en consecuencia, esto se va. Ahora, adicionalmente tenemos, vamos a derivar esto con respecto a x y tenemos entonces u psi que multiplica a psi x más u eta que multiplica a eta x. Jóvenes, de esa manera nosotros tenemos aquí la segunda derivada de u con respecto a x. La segunda derivada de u con respecto a y se construye de manera análoga, así que lo único que voy a hacer aquí es copiarlo. Voy a copiarlo, lo pongo por aquí abajo, y donde vea x voy a poner y. Entonces voy a eliminar todos los x que tengo acá. Voy a eliminar todos los x que tengo acá para cambiarlos por y. Y tenemos la misma expresión prácticamente. Entonces aquí es u, y. Y, la segunda derivada de u con respecto a psi multiplicada por la derivada de psi con respecto a y al cuadrado. Aquí nosotros vamos a tener de nuevo
y, 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 y tenemos este. Entonces, jóvenes, de esta forma tenemos nosotros ya la segunda derivada. Ahora nos queda armar la derivada mixta, u, x, y. Entonces, esta uxy nos va a dar lo siguiente. Sí, ya los dejo para que ustedes lo comprueben en sus cuadernos. Por favor, hagan todas las comprobaciones, revisen de que lo que estoy haciendo, los cálculos que voy desarrollando son correctos. ¿Está bien? Más si de y eta x más u eta x eta y más u si x si y más u eta x y. Un momentito, a ver. Sí. Bien, entonces, jóvenes, aquí nosotros tenemos todas estas expresiones que tenemos que reemplazarlas acá. Entonces, al momento que nosotros los reemplazamos, vamos a pasar a la siguiente página. Al momento que nosotros los reemplazamos, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener A11, U ya no es con respecto a X y Y, sino tenemos con respecto a Psi y a Eta. Entonces tenemos más, de nuevo, una función f que depende, en este caso, vamos a dejarlo, que depende en este caso de estas funciones. En este momento vamos a ver, y esto es igual a 0. Jóvenes, este A11, A12, A1, A22 no son los mismos que hemos visto anteriormente. Por eso yo le voy a poner una rayita encima. ¿Está bien? De la misma forma, este f no es el mismo que hemos visto anteriormente. ¿Qué forma tiene este A11? Este A11 va a ser igual a A11 si x al cuadrado más 2 veces A12 si x si y más A22 si y al cuadrado. Tenemos el término mixto, el A12, que va a ser igual a A11 si x eta x más A12 si x eta y más eta x si y más A22 si y eta y. Y tenemos el siguiente término A22, que va a ser igual al A11 eta x al cuadrado más 2A12 eta x eta y más A22 eta y al cuadrado. Entonces tenemos nosotros esta forma. Y esta función f, si es que la función f inicial, original, no depende de las segundas derivadas, es decir, si es que es lineal, nosotros vamos a tener que la función que nosotros obtenemos, aquí vamos a poner, disculpen, mejor vamos a ponerlo esto así, un poco más abajo, vamos a escribirlo acá. Si f es lineal, ¿está bien? Entonces, esta f que nosotros obtenemos, que va a ser una función del psi, eta, u de psi y u de eta, va a ser igual a un beta 1, u psi, más beta 2, u eta, más gamma u, más un delta. ¿Eso qué significa? Que si la ecuación diferencial es lineal,
La nueva ecuación que se obtiene también va a ser una ecuación lineal. Bien, jóvenes, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, vayan haciendo. En todo caso, quiero alguna interacción. Quiero saber si siguen ahí o estoy hablando solo. ¿Está claro? Nada. No hay Profesor, sí, dígame. profesor, disculpe, todo bien hasta ahora, solo quería hacer una consulta, Por favor. sino que, sino que no está grabando la reunión, no se va a subir el video de la clase o algo parecido. Sí estoy grabando la O, reunión. No lo estoy ¿Sí? grabando por el Meet, pero sí estoy grabando la reunión. Es más, Ya, se ya, está muchas gracias. transmitiendo en vivo por YouTube. Muchas gracias, profesor. Ya. No tenía la duda nada más. No te Gracias. preocupes. De nada. Ya. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estábamos buscando? Queríamos que esta expresión que está acá sea lo más simple posible. Que esta expresión que está acá sea lo más simple posible. Para eso hemos hecho este cambio de coordenadas. ¿En qué caso esta expresión va a ser la más simple posible? Cuando en esta ecuación que tengamos, alguno de estos coeficientes sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a decir, elijamos psi y eta tal que, por ejemplo, este A11 sea igual a 0. ¿Está bien? Que este A11 sea igual a 0. Si nosotros vamos a elegir de tal forma que esta sea igual a 0, significa de que esto que está aquí sea igual a 0. Entonces, la ecuación que nosotros debemos de resolver es que esto sea igual a 0. Vamos a escribirle de la siguiente forma. A11, un zx al cuadrado. No voy a poner el sí, sino voy a poner otra función, porque voy a tomar una de las soluciones de aquí, va a ser justamente esta función sí. Más 2 veces A12 zx por zy más A22 zy al cuadrado igual a 0. Es decir, nosotros tenemos que resolver esta ecuación, y al resolver esta ecuación vamos a encontrar soluciones, es decir, sea phi de x, y solución de esta ecuación. Entonces, esta función, que es solución de esta ecuación, nosotros vamos a poder tomarla como nuestra variable psi, y en ese caso vamos a hacer que esto sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es esta. Vamos a solucionar esto. Entonces, para solucionar eso, nosotros vamos primero a plantear dos lemas. Un primer lema, lema 1, nos dice lo siguiente: si z de x, y, o disculpen, es z que es igual a psi de x, y, es solución particular de la ecuación siguiente: A11 zx al cuadrado. Es la ecuación que nosotros tenemos arriba. 2A12 zx zy más A22 zy al cuadrado igual a 0. Entonces, la relación phi x, y igual a c
es una integral, general, que significa que siempre es solución de la siguiente ecuación diferencial. La siguiente ecuación diferencial. Y tenemos acá, a ver, es A11 de y al cuadrado menos 2A12 de x de y más A22 de x al cuadrado igual a 0. Aquí estoy leyendo un comentario, dice que la transmisión en YouTube se ve mal. Bueno, si se ve mal, igual, fíjense esta parte de aquí, yo estoy aquí grabando también en local. ¿Está bien? Entonces, si es que hubiese algún problema con las grabaciones, lo reproduzco de nuevo, pero ustedes de todas maneras van a tener la grabación. Bien. Entonces, continuamos nosotros con lo siguiente. Este es el primer lema. Es decir, si es que z igual a phi de x y es solución de esta ecuación, una solución particular, cualquier solución particular, entonces haciendo esto igual a c se convierte en una solución general de esta expresión. Este es nuestro lema 1. Lema 2. Tenemos un segundo lema que nos dice lo siguiente. Si es prácticamente este segundo lema es el inverso del primero. Si phi de x y igual a c es una integral general de la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a ponerle número, esto le vamos a poner 3, este le vamos a poner 4, de la ecuación diferencial ordinaria 4. Entonces, la función z igual a phi de x, y satisface la ecuación 3. Este es nuestro segundo lema. Estos en conjunto nos hace un teorema donde vemos que una condición suficiente y necesaria para tener una solución de esto que resuelva esto es la existencia de estas funciones. ¿Está bien? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer nosotros es la demostración. Vamos a ver la demostración. Bien, entonces vamos a continuar. Hasta el momento, el lema, jóvenes, ¿está entendido en qué consiste? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya por ahí? ¿Ninguna? Profesor, disculpe, Sí. ¿por qué ponía z? A ver. ¿Por qué no z? Nosotros tenemos que necesitamos resolver esta ecuación. ¿Está bien? Esto igual a 0. Entonces, esta psi que tenemos aquí, es una función, cualquier función que es solución de esta ecuación. ¿Está claro? Es decir, Okay. Cualquier función que es solución de esta ecuación. Entonces, esta es una función x, y esta es una función de una ecuación de esto. Entonces, yo no estoy resolviendo esto. Esta es ya, digamos, la solución. Entonces, por eso es que escribo de esta forma, donde cualquier función que es solución de esta ecuación, yo la reemplazo acá y logro que esto sea igual a 0. Por eso es que cambio la letra. ¿Está claro? Significa que no existe un solo cambio de variable posible, sino va a existir una infinidad dependiendo de las soluciones que tenga esta ecuación. Ahora, esta es una ecuación diferencial
de segundo orden. En principio, una ecuación de segundo grado es posible que encontremos dos soluciones, y ahí más adelante veremos de que mientras que una solución hace 0 a esto, la otra puede hacer solución 0 a esto, porque si se dan cuenta es prácticamente la misma ecuación diferencial. Bien, continuemos entonces. Vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a ver. Vamos a ver con la parte 1, con la parte del lema 1. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es lo siguiente. Dado que z, que es igual a phi de x, y, satisface 3, satisface la ecuación número 3, entonces se debe dar la siguiente igualdad. Entonces, la igualdad siguiente, vamos a ver, fíjense esto que está acá. Si yo reemplazo esto acá, se convierte en una identidad. ¿Está claro? Pero antes de reemplazar, vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a irlo escribiendo y después voy haciendo algunos cambios encima. Entonces, tenemos aquí A11 si x al cuadrado, porque tengo la segunda derivada de z con respecto a x al cuadrado. Vamos a tener nosotros lo siguiente, más 2 veces A12 si x por si y, más A22 si y al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces esto es una igualdad, pero vamos a reescribirla de la siguiente forma. Esto que está acá, el psi y, este psi y al cuadrado, voy a pasarlo a dividir. Voy a dividir toda esta expresión entre psi y al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces? Aquí vamos a tener psi y todo esto al cuadrado. Aquí vamos a tener también lo mismo. Este se va a ir, este también se va a ir, pero vamos a obtener lo siguiente acá. Vamos a escribirlo de la siguiente forma: menos, y aquí vamos a tener psi y aquí ya no quedó nada. Entonces esta expresión se convierte en esta. Entonces, si es que z satisface 3, significa que esta igualdad que tenemos acá, esta igualdad que tenemos ahí, es una identidad. ¿Está bien? Esa igualdad es una identidad. Fíjense de que ya esto que está acá se parece bastante a lo que tenemos nosotros aquí. ¿Está bien? Si se dan cuenta, es prácticamente la misma ecuación, y aquí está el por qué el signo aquí está cambiado. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo que nos dice este lema es que si se cumple esto, entonces esta es una integral general de esta ecuación. ¿Está bien? Para eso vamos a ver lo siguiente. Vamos a pasar esto que está aquí a nuestra siguiente diapositiva para poder utilizarlo. Ya está. Entonces tenemos nosotros esto que está acá. Entonces sabemos, lo que nos dice el lema es de que la relación phi xy igual a c es integral
general de nuestra expresión número 4, es decir, de esta expresión que está acá prácticamente, donde aquí en vez de psi de x, psi y, lo que tenemos que poner es el de x de y, el de y simplemente al cuadrado. Ahora vamos a ver cómo es que hacemos esa conversión. ¿Está bien? Entonces, sea que la función y está definida implícitamente por esta relación phi de x, y igual a c. ¿En qué sentido que está definida implícitamente? Si es que phi de x, y es igual a c, nosotros podemos con total con toda seguridad escribir que y es una función que depende de x y de c. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros tenemos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos, tomando ya aquí las derivadas, la derivada de psi con respecto a x, esto es una xy, sobre la derivada de psi y con respecto a xy, y todo esto evaluado en y igual a f de x, c. Entonces tenemos, de aquí se desprende esta expresión que tenemos acá, y tenemos esta derivada que tenemos en este momento. En consecuencia, nosotros tenemos, entonces, de aquí se desprende que y igual a f de x, c satisface la ecuación 4. ¿Cuál es la ecuación 4? Volvemos, la ecuación 4 es esta que está acá. Entonces, significa de que si se cumple esto, se está cumpliendo de que una expresión y igual a f de xc que sale de acá cumple esta expresión que está acá. Entonces, en consecuencia, toda esta expresión, si se cumple esto, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, de que toda esta expresión, o en todo caso vamos a ver, disculpen, entonces aquí se cumple lo siguiente, de que acá voy a reescribirlo, pero de esta forma. No, mejor no, disculpen. Vamos a hacerlo así, voy a reescribirlo mejor. A11 derivada de y con respecto a x al cuadrado menos 2 veces A12 derivada de y con respecto a x más A22, esto va a ser igual a A11 menos phi x sobre phi y al cuadrado menos 2 veces A12 menos phi x sobre phi y más A22 evaluado en y igual a f de x, c, y esto igual a 0. Entonces aquí nosotros tenemos de que esta expresión es igual a 0, y en consecuencia lo que tiene que ser igual a 0, es esto que está aquí entre corchetes. Esto es igual a 0, y con esto estamos ya demostrando nosotros de que se cumple el lema número 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con respecto al lema número 1? Profesor, Sí, dígame. tengo una duda con eso de la función implícita.
Ya. Siempre, o sea, ahí define si phi de x y es igual a c, Ujú. como que define implícitamente la función y, ¿no? Como función de x. Así es. Pero siempre se va a poder encontrar eso porque me acuerdo de cálculo 3 que llevé eso, que habían ciertas condiciones, ¿no? Para que se pueda definir una función implícita. Por ejemplo, la función phi de x y sería x cuadrado más y cuadrado. No se puede definir una función implícita como tal, A ver, igual a c. perfecto. Lógicamente nosotros siempre tenemos que ver de que haya las condiciones adecuadas de continuidad. ¿Está bien? Además de que el dominio y el rango sean mutuamente intercambiables. Eso lógicamente no se da siempre. Ahora, cuando en el ejemplo que acabas de mencionar, si tenemos x cuadrado más y al cuadrado igual a c, yo y voy a poderlo definir, digamos, voy a poner aquí un c al cuadrado, ¿no? Como más menos la raíz cuadrada de c cuadrado menos x al cuadrado. Yo tengo aquí dos funciones implícitas y voy a tener dos posibles definiciones. Al igual que cuando nosotros en el álgebra común encontramos cuando elevamos al cuadrado o sacamos raíz cuadrada que estamos aumentando o disminuyendo soluciones, en este caso también estamos haciendo lo mismo. ¿Está bien? Entonces, aquí lógicamente a eso es a lo que nosotros estamos viendo. Ahora, en este caso nosotros estamos a ver, vamos a ver la demostración del lema 2 que justamente complementa a este lema, y ahí estaremos viendo cómo es que esto se trabaja más adelante. Entonces vamos a ver la parte 2. La parte 2, ¿cómo la demostramos? Aquí es al revés, sea que este phi de x, y es igual a c. ¿Está bien? Es integral general de la ecuación 4 que teníamos anteriormente. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Hay que demostrar, entonces vamos a demostrar, demostraremos que la expresión a11 phi x al cuadrado más 2 veces a12 phi x phi y más a22 phi y al cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Para cualquier punto x, y, es decir, para cualquier conjunto de puntos. ¿Está bien? Entonces, a ver, volvamos un momentito al lema para verlo. Si esta es integral general de esta ecuación, entonces esta satisface aquí. Satisface la relación que está acá. Entonces, sea phi de x, y, que es integral de la ecuación 4, justamente como lo acabamos de decir, tenemos que demostrar que esto se cumple, o sea, esto se cumple para cualquier punto xy. ¿Está bien? Para cualquier punto xy. Para eso nosotros vamos a ver lo siguiente. Sea el punto arbitrario. Punto arbitrario. Aquí vamos a poner un punto x0 y y sub 0. ¿Está bien? De tal forma que por este punto arbitrario pasa una curva integral de 4. Es decir, pasa alguna de estas curvas. Tengan en cuenta que esta es una familia de curvas y dependiendo del valor que vaya a tomarse, vamos a tener más o menos curvas. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? De que se cumple de que phi de x0, y sub 0
es igual a un C0. ¿Está bien? Y vamos a tomar, entonces, tomamos, como hicimos anteriormente, un y que va a ser igual a un f de x, c sub 0. ¿Está bien? Ahora, lógico, de aquí se desprende de que tenemos un y sub 0 que va a ser igual a f de x0, c0. Es decir, estamos tomando toda una familia que va a depender de estos c sub 0. ¿Está bien? De los cuales un punto es este por el cual está pasando. Entonces, vamos a tener para todos los puntos de la curva. ¿De qué curva? De esta curva que está acá. Para todos los puntos de esa curva vamos a tener nosotros lo siguiente. A11 derivada de y con respecto a x al cuadrado menos 2A12 derivada de y con respecto a x más A22. Esto va a ser igual a lo siguiente: A11 menos phi de x, phi de y al cuadrado menos 2 veces A12 menos phi de x, phi de y más A22. Todo esto evaluado en y igual a f de x, c sub 0, y esto igual a 0. Entonces, esto se cumple para cualquier punto x sub 0 y y sub 0. Si se cumple para cualquier punto x sub 0 y y sub 0 porque este es un punto arbitrario, significa que se cumple para todo x y y. Y al decir que se cumple para todos x y, entonces estamos diciendo, ya estamos comprobando la expresión. ¿Está claro? Ya estamos comprobando la expresión y estamos diciendo que realmente, si es que este es una integral general de esta ecuación, entonces está satisfaciendo esta expresión que nosotros tenemos aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. La ecuación 6, o la ecuación 4 que nosotros tenemos ahí, se le suele conocer como ecuación característica. ¿Está bien? Vamos a ver entonces. La ecuación 4, voy a volverle a escribir. Es la siguiente. A11 de y al cuadrado menos 2 veces A12 de x de y más A22 z y al cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Entonces este se le conoce como ecuación característica. Se le conoce como ecuación característica. ¿Está bien? Las soluciones, sus soluciones, ¿está bien? O sus integrales se denominan características. Entonces, si nosotros hallamos las soluciones o las integrales de esta ecuación y las hacemos igual, entonces vamos a ver. Si hacemos que psi sea igual a un phi de x, y, donde este
phi de x, y es constante, ¿está bien? Donde es constante y es integral de 4, acordémonos que 4 es esta expresión que está acá. Entonces, el coeficiente u, sí, se hace 0. Entonces, si nosotros encontramos soluciones de esta ecuación diferencial y esas soluciones las resolvemos, o sea, esas ecuaciones las resolvemos, y hacemos esto, ponemos igual una constante, vamos a obtener de que se hace 0 una de las expresiones que está acá. Y por lo tanto, déjeme ver, estamos haciendo que esto que está aquí sea igual a 0. Y lo estamos llevando a su forma más sencilla. ¿Está claro? Entonces, eso es justamente lo que nosotros estábamos buscando. Bien. Adicionalmente, si de x, y igual constante es otra integral de 4 independiente de la anterior, es decir, phi de x, y, entonces nosotros podemos hacer haciendo que ¿dónde está? Ajá, eta sea igual a este psi de x, y, también se anula, ¿qué cosa se anula? El coeficiente u, eta. Por lo tanto, en esta expresión que nosotros teníamos, disculpen, ¿dónde estamos? Acá, esto también se hace 0 y por lo tanto se anula este coeficiente, y tenemos que solamente esto es diferente de 0. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial 6, o 4, disculpen, la ecuación diferencial 4, y hallar sus soluciones. Ahora, esta ecuación diferencial se divide en dos. Un momentito, aquí me he equivocado en un término. Esto no es ZY. Aquí es de X al cuadrado, disculpe. Entonces, esta ecuación nosotros podemos dividirla en dos ecuaciones diferenciales que son las siguientes. De Y con respecto a X es igual a A12 más la raíz cuadrada de A12 al cuadrado menos A11 A22 sobre A11, y tenemos lo mismo prácticamente. Obviamente voy a copiarlo. Y la otra es lo mismo, pero lo que va a cambiar es de que ya no es positivo, sino es negativo. Acá. Entonces tenemos nosotros estas dos ecuaciones. A este le vamos a llamar 5 y 6. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. De acuerdo a cómo nosotros resolvamos esta ecuación,
estas ecuaciones diferenciales, vamos a poder hacer igual a 0 el psi, el u psi o el unn, o sus coeficientes. Por eso es que la característica de la ecuación diferencial se define por esta expresión que se encuentra bajo el signo de la raíz. Tengan en cuenta que si esto que se encuentra bajo el signo de la raíz es 0, vamos a tener que las dos soluciones son iguales. Si es mayor que 0, vamos a tener dos soluciones reales. Si es menor que 0, vamos a tener dos soluciones complejas. ¿Está bien? Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Ahora, fíjense de que estos son los coeficientes originales. Dependen de los coeficientes originales. Y eso nos lleva a la clasificación justamente de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que es el tema de esta clase. Más 2 veces a1, 2 u xy, 2, 2 u y más f, y esto es igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación, acuérdense. Entonces, dependiendo de el valor que tome, es decir, yo esto lo soluciono en alguna región, y aquí yo tengo un punto m, x, y. Entonces, en algún punto de la región, estas funciones a1,1, a1,2, a2,2 van a tomar ciertos valores que nos van a determinar el carácter de la ecuación. Entonces, si en ese punto m, esta expresión a12 al cuadrado menos a11 a22 es mayor que 0, entonces nosotros tenemos de que la ecuación se denomina hiperbólica. Si es que tenemos que a12 al cuadrado menos a11 a22 es igual a 0, entonces nosotros vamos a tener una ecuación del tipo parabólico. Y si tenemos de que a12 al cuadrado menos a11 a22 es igual a 0, entonces nosotros tenemos el tipo elíptico. Entonces, jóvenes, esta es nuestra clasificación. Entonces, depende del punto M. Se puede dar el caso que en una región, por ejemplo, en esta región sea mayor que 0, en esta región sea igual a 0 y en esta región sea igual a 0. Es decir, menor que 0. En una misma ecuación diferencial puede ser hiperbólica, puede ser parabólica o puede ser elíptica, dependiendo de dónde nosotros estamos evaluando, dependiendo del punto M donde nosotros evaluamos nuestra ecuación diferencial. ¿Está bien? Ahora, no... Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es el que es menor? Disculpen. ¿El elíptico o el parabólico? Elíptico. Disculpen. Ahí Gracias, no me di cuenta. Menor que 0. Entonces, dependiendo, una misma ecuación diferencial puede tener ambos caracteres. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Y si nosotros hemos hecho un cambio de variable y tenemos ya no esta expresión, sino que tenemos la siguiente expresión, el a11 con raya u, sí, más 2 veces a12 u, sí, eta, más a22 u, eta, más f igual a 0. Este ya es otra ecuación diferencial. Sin embargo, si nosotros hacemos el cambio de variable, se demuestra lo siguiente, de que usando adecuadamente el jacobiano 1, 2,
al cuadrado menos A11, A22, estos con raya porque son el nuevo. Esto es igual a 1, 2 al cuadrado menos A11, A22 por un, digamos, D al cuadrado, donde este D es igual a psi x eta y menos eta x psi y. ¿Está bien? Entonces, esto nos garantiza de que la expresión es invariante. ¿En qué sentido? Si es igual a 0, esto que está entre paréntesis, esto también es igual a 0. Si esto es mayor que 0, también, y si es menor que 0, porque este factor está al cuadrado y no va a afectar el signo de la expresión. ¿Está bien? Entonces es independiente del cambio de variables. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, nos tomamos una pausa, son las 11:10, de 10 minutos, y volvemos para poder absorber algunas preguntas o tal vez hacer algo más de lo que es la clasificación. Es decir, de aquí lo que nos viene hacia adelante es llevarlo a su forma canónica, o en todo caso podemos, antes de llevarlo a su forma canónica, resolver algunas ecuaciones. Bien, tomemos un descanso de 10 minutos, volvemos a las 11:20. ¿Correcto?
Bueno, jóvenes, continuemos la sesión. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? Profesor, A ver, uno por uno. ¿qué hable primero mi compañero? Ya, a ver. Ya, sí. Buenos días, profesor, primero. Buenos días. Profe, mi consulta es, claro, yo puedo tener, dependiendo del punto que yo elija, un determinado tipo de ecuación. Mi consulta es, desde el punto de vista físico, ¿se puede interpretar algo respecto al tipo de ecuación que yo tenga en un punto o no? A ver, digamos lo siguiente. Por ejemplo, cuando se trabaja en mecánica cuántica, algo muy común son los pozos de potencial. Entonces, en este pozo de potencial, nosotros tenemos que la función de onda tiene un comportamiento ondulatorio por acá y por aquí tiene un comportamiento decreciente exponencial. Entonces, está diciendo que en esta región tiene un comportamiento. Aquí, por ejemplo, va a ser elíptica y aquí tiene otro comportamiento. ¿Está claro? Entonces, el hecho de que tenga diferentes, sea de diferentes tipos en diferentes regiones, físicamente nos está diciendo de que cuando pasa, justamente, y ese es un punto importante de este curso, cuando pasa una frontera, cambia su carácter y tenemos que analizar qué es lo que pasa en esa frontera. ¿Está bien? Y lógicamente la ecuación diferencial va a cambiar, sus soluciones y su tratamiento va a ser distinto. A ver, quedó claro, ¿no? Sí, profesor, listo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta ahí? Profesor, Sí. Si yo tengo una ecuación así como usted puso ahí, que es lineal en segundo orden, o sea, si yo solamente evalúo esos coeficientes como tipo un discriminante, se parece bastante, Uh-huh. solamente con saber el signo ya me basta para conocer si es hiperbólico, parabólico, elíptico, o existen condiciones aparte. ¿No es suficiente eso? Estas expresiones de acá, o sea, esto de acá, estas coeficientes son funciones. Entonces, Claro. lógicamente, dependiendo del punto donde esté, vamos a tener que tomar un signo. Si conocemos ya el signo, ya sé cuál es el tipo de comportamiento que tiene, digamos, ese fenómeno, ese proceso físico en esa región. Nos basta con conocer el signo de este determinante, como bien lo acabas de mencionar. Es suficiente eso, ¿está claro? No, esta es la condición, más bien. Esa es la condición que nos permite esta caracterización, independientemente si conocemos o no conocemos algún detalle específico del movimiento. Eso es algo que es bastante importante, jóvenes, de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son de por sí ecuaciones que nos señalan cambios, que nos señalan movimiento. Por lo tanto, la naturaleza misma de la ecuación ya nos determina el tipo de movimiento con el cual estamos trabajando. No necesitamos tener una respuesta para poder decir qué tipo de movimiento hay. Entonces, ese es un factor que es sumamente importante en la teoría de las ecuaciones diferenciales y en la física. Hay ocasiones en las cuales al momento basta con plantear la ecuación diferencial para prácticamente saber el comportamiento y poder hacer alguna predicción o hacer un análisis de algún proceso sistema, sin necesidad de solucionarlo. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Sí, digo. A ver. Si por ejemplo esa ecuación es cuasi lineal, ¿qué diferencia hubiese? O sea, ¿en qué momento se utiliza el hecho de que sea lineal? En sí, la clasificación es independientemente si es lineal o no lineal. El hecho es de que este término f, el hecho que sea lineal o cuasi lineal, nos va a garantizar que no tenga expresiones con segundas derivadas acá. ¿Está claro? Eso es lo importante.
Lo que tenemos que asegurar es que en este f no haya segundas derivadas con respecto a las variables. Eso es lo único que necesitamos para poder garantizar esta clasificación. ¿Por qué? Porque si aquí al momento que pasamos de un sistema a otro sistema aparecen segundas derivadas, ya estas expresiones no son válidas. O sea que ese, por ejemplo, el primer coeficiente, que es el A11, podría ser un UXY. Puede ser XY, claro. No, el UXY me refiero, derivada de U respecto a XY. Este de acá. Bueno, podría tener, es decir, en primer lugar, aquí hay que ver un par de cosas. ¿Está bien? Uno, de que estos coeficientes, llamemos A11, A12, A13, son funciones de X y de Y. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que sean funciones solamente de X y de Y. ¿Está claro? En este caso es que nosotros decimos que es lineal. Si es una función, si fuese función de U de X, U de Y, al momento que nosotros hacemos el cambio de variable, hay posibilidades de que ya no aparezcan así solas, es decir, que aparezca como tú lo acabas de mencionar, que el A11 raya sea igual a un U y el A12 raya, digamos, por ejemplo, que sea un UX. ¿Qué significa? Que mi ecuación va a ser UXX más 2 veces UX, UXY. Entonces, más lo que venga. Entonces ya me desvirtúa toda la clasificación. Ya no voy a poder clasificarla de la misma manera. En términos, disculpen, en términos generales todavía la estructura general sirve, pero ya es menos sólida. Puede tener algún otro comportamiento adicional. Nosotros en este curso vamos a trabajar con los casos más sencillos. Los casos más complejos ya no son lineales, y si no son lineales, ustedes saben de su curso de Física Matemática 1 que las ecuaciones no lineales, no homogéneas, no tienen una forma única o general de resolverse. Y lo que se hace en estos casos de aquí es ir por lo que es la variación de las constantes. Es decir, se resuelve un caso sencillo con coeficientes constantes y después se varían las constantes. O si no, se resuelve el caso sencillo y después se trabaja con alguna perturbación. Si tenemos tiempo en el curso, al final haremos un poco esos métodos perturbativos que nos permiten resolver estos casos. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Si no pueden hablar, no tienen micrófono, les da vergüenza, escriban, jóvenes. Bien, entonces, si no hay preguntas, simplemente para acabar, vamos a ver un par de cosas más. Vamos a ver la forma canónica. Por forma canónica entendemos esta forma más sencilla que toman las ecuaciones que estamos trabajando cuando se cumplen las condiciones que acabamos de ver. Entonces vamos a ver, sea del tipo hiperbólico. ¿Qué significa que sea el tipo hiperbólico? Que A12 al cuadrado menos A11 A22, esto es mayor que 0. Entonces nosotros vamos a hacer de que el psi sea igual a un phi de x, y, el eta sea igual a psi de x, y, pero aquellos que hacen 0, los coeficientes A1,
A1 raya y A22 raya. Entonces, al reemplazar, nosotros vamos a obtener que nuestra ecuación va a tener la siguiente forma. U psi eta va a ser igual a una función f de psi eta u de psi, u de eta. Entonces, esta es la forma canónica. Aquí, jóvenes, esta phi que tenemos aquí va a ser igual a menos f sobre 2 veces A12 raya. Entonces, esta, jóvenes, es la forma canónica. ¿Está claro? Porque en este caso nosotros, vamos a volver al anterior, vamos a tener aquí dos soluciones. Digamos, la solución que encuentro de aquí es phi y la que encuentro de aquí es psi. Cada una de estas le asocio a uno el psi, al otro el eta. En consecuencia, los coeficientes A1, 1 raya y A2, 2 raya se hacen igual a 0 y por lo tanto nuestra expresión, donde estamos, disculpen, esta expresión, esto se hace 0, esto se hace 0, solamente nos queda esto que pasa a dividir por acá. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Esta es la forma canónica para el caso hiperbólico. Sin embargo, en ocasiones esta forma no es la más utilizada. Hay otra segunda forma canónica. Para hallar esa segunda forma canónica, nosotros un ratito, aquí quería escribir algo y escribí otra cosa. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a hacer este cambio de variable. Psi, vamos a decir que es igual a un alfa más beta y eta es igual a un alfa menos beta. De aquí, lógicamente, obtenemos de que alfa es igual a psi más eta sobre 2 y beta es igual a psi menos eta sobre 2. Al momento que nosotros reemplazamos acá, vamos a tener lo siguiente. Fíjense. En primer lugar, u de psi va a ser igual a u medio u alfa más u beta. U eta es igual a u medio u alfa menos u beta. Y la segunda derivada mixta va a ser igual a un cuarto u alfa alfa menos u beta beta. Por lo tanto, la expresión que nosotros obtenemos acá va a ser igual a u alfa alfa menos u beta beta. Esto igual a un phi 1. Aquí lógicamente este phi 1 es igual a 4 veces phi. Entonces, jóvenes, esta es la que nosotros conocemos como segunda forma canónica. Y es la que más... Sí, dime. Ahí ese alfa es el x y beta es el y, porque chi y eta son funciones de x y y, ¿no? No necesariamente, pueden ser otras funciones. Tengan en cuenta de que nosotros tenemos la expresión inicial que es función de x y y. Hemos pasado a nuevas variables psi eta y estamos pasando a unas otras variables, alfa y beta. ¿Está claro? Es un segundo cambio de variables. Es un segundo cambio de variables. No necesariamente son las mismas. Pero podría ser. Podrían ser. O sea, en ese caso, a ver, volviendo a nuestro caso inicial, nosotros tendríamos, ¿dónde estamos? Aquí, de que en este caso, el A12 sería igual a 0 y el A22 sería negativo.
Eso es lo que nosotros tendríamos en este caso. ¿Está bien? El tema es, o lo importante aquí es, que si nosotros encontramos ya esta forma, ya podemos prácticamente afirmar de que es una ecuación del tipo hiperbólico. ¿Está bien? Aquí estamos hablando del tipo hiperbólico. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma canónica para el tipo hiperbólico. Veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Vamos a ver. Un caso 2. En todo caso, en este caso, vamos a tener para el tipo parabólico A12 al cuadrado menos A11, A22. Esto igual a 0. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. Fíjense de que en este caso la solución es única. ¿Está bien? Solo hay una solución. O en todo caso hay dos soluciones pero que son iguales. Y esta va a ser phi de x, y igual constante. En este caso hacemos nosotros lo siguiente. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a escribir. Vamos a elegir como si el phi que tenemos, xy. Y vamos a decir que hay un eta, que es un eta de xy. Fíjense, no es el psi que teníamos antes, no es una solución, sino es una función cualquiera. ¿Está bien? Función cualquiera. ¿Está bien? Lógicamente independiente de phi. Es independiente de phi. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, vamos a tener lo siguiente, que el A11 raya, esto, como hemos elegido phi, que es solución de la ecuación que tenemos, lógicamente esto va a ser igual a 0. Tenemos después el A12 raya, en este caso va a ser igual a A11 eta x más A12 si x eta y más si y eta x más A22 si y eta y. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de A11 si x más la raíz cuadrada de A22 si y, que multiplica a la raíz cuadrada de A11 eta x más la raíz cuadrada de A22 eta y. ¿Está bien? Y aquí esto también va a ser igual a 0. Yo los dejo esto para que ustedes lo comprueben. En consecuencia, en este caso, nosotros vamos a tener que la forma canónica toma la siguiente forma. U eta va a ser igual a phi de psi, eta, u de psi, u de eta. Donde este phi va a ser igual a menos f raya sobre a raya 22. Entonces, esta es la forma canónica para el tipo parabólico. ¿Está bien? La forma canónica para el tipo parabólico. Jóvenes, la demostración o la prueba de que esto es igual a 0 se hace cuando ustedes hacen el desarrollo de esto. De aquí va a aparecer un término, el cual se va a hacer igual a 0 en este caso. ¿Está bien? Es decir, este término que está aquí se va a hacer igual a 0.
debido a esto. Y ahí lo comprueba. Entonces, tenemos la forma canónica para el tipo parabólico y vamos a ver qué es lo que pasa con el tipo elíptico. Con el tipo elíptico nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ver, este es 3 y tenemos lo siguiente. En este caso tenemos el A12 al cuadrado menos A11, A22. Este va a ser menor que 0. Esto es el tipo elíptico. En este caso las raíces son complejas. ¿Está claro? Las dos raíces son complejas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sea phi de x, y igual a c. Y también vamos a elegir su conjugado complejo igual a una constante. Es decir, vamos nosotros a elegir lo siguiente. Si es igual a phi de x, y, eta es igual a su conjugado complejo de x, y vamos a reemplazar. Voy a poner la expresión final y ustedes jóvenes lo terminan y lo desarrollan. Aquí tenemos un primer cambio y después de hacer este cambio vamos a hacer el siguiente cambio de forma análoga. Con esto llegamos a la primera forma canónica, pero nos va a ser un poco complejo por el hecho de que tiene coeficientes complejos, ¿está claro? Es decir, aquí tenemos la misma forma elíptica, pero con coeficientes complejos. Entonces, para no trabajar con variables complejas, aquí se hace el siguiente cambio. Se hace el siguiente cambio. Entonces, con esto llegamos nosotros a la segunda forma canónica, en la cual ya no hay coeficientes complejos. Y esa segunda forma canónica es la siguiente. U alfa alfa más U beta beta igual a un phi de alfa, beta, U de alfa, U de beta, donde este phi es igual a menos el F sobre A22. Y esta, jóvenes, es la forma canónica para el tipo elíptico. Vuelvo a repetir, este cálculo ustedes ya lo desarrollan. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos las formas canónicas. Las formas canónicas son las siguientes. A11, o disculpen, A12 al cuadrado menos A11, A22 mayor que 0. Esto ya hemos visto que es el tipo hiperbólico. Y este tipo hiperbólico nos va a dar la siguiente forma canónica. UXX menos UYY igual a phi. O también nos va a dar el UXY igual a phi. Entonces esta es la primera forma canónica. La segunda forma canónica, voy a copiar esto para no escribirlo de nuevo. Segunda forma canónica, tenemos esto igual a menor que 0. Esto es el tipo elíptico. Y la forma canónica en este caso va a ser igual a UXX más UYY igual a phi. En este caso tenemos que es igual a 0. El tipo parabólico. Y vamos a tener un UXX igual a phi. Esto es para el caso de dos variables.
para muchas variables, vamos a tener nosotros lo siguiente. Ya las formas canónicas, ¿está bien? Tenemos u, x1 más u, x2 más un u, xn más un phi igual a 0. Esto es, este caso que está acá, es el tipo elíptico. Tenemos un u de x1 que es igual a la sumatoria desde un i igual a 2 hasta n, y tenemos u de xi más un phi. Aquí esto se cumple para no, disculpen, este caso es el tipo hiperbólico. Es decir, el tipo hiperbólico es aquel en el cual todas las segundas derivadas, los coeficientes de las segundas derivadas son positivos menos 1. En el elíptico todos son positivos, en el hiperbólico todos menos 1. ¿Está bien? Y aquí tenemos el siguiente, que va a ser igual a la sumatoria i igual a 1 hasta m u xi. Esto es igual a la sumatoria i igual a m más 1 hasta n u xi más phi. En este caso es el que se llama el ultra hiperbólico. Lógicamente aquí se debe de cumplir de que el m es mayor que 1 y el n menos 1 es mayor que 1. Es decir, aquí tenemos varios conjuntos que tienen diferentes signos. ¿Está bien? Varios conjuntos que tienen diferentes signos. Y finalmente tenemos la sumatoria L igual a 1, n menos m, y aquí vamos a tener más menos u de x L más phi igual a 0. Aquí para n mayor que 0. Y aquí en este caso tenemos el parabólico. Es decir, en el parabólico nosotros no tenemos todas las segundas derivadas con respecto a todas las variables. Tenemos solamente algunas, independientemente de los signos. ¿Está claro? Entonces, esta, jóvenes, es la clasificación más general, pero esta que está aquí es la clasificación con la cual vamos a trabajar en este curso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, para acabar? Profesor. Sí, dígame. Profe, en la página anterior, cuando introdujo nuevas variables para no trabajar con los complejos, al momento que define el beta, creo que no sería entre i también. Disculpa. Muchas gracias. Es 2i. Muchas gracias. Sí, me había olvidado. Ya, profe, eso es todo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en los mensajes, profesor. A ver, ya, es con respecto a la bibliografía. ¿Sí? ¿Alguien más quería decir algo? Sí, en el caso elíptico y hiperbólico, cuando hay dos variables independientes, x y y, la primera forma canónica son las mismas, porque, o sea, en ambos se cumple que hay dos soluciones, ¿no? Y eso en unos son reales y en otros son conjugados complejos.
pero en cuanto al coeficiente del chi o del eta, son 0, ¿no? En ambos. Así es. O me equivoco. O sea, es decir, en ambos tienen esta primera forma canónica, pero aquí en el hiperbólico todos son reales, mientras que aquí pueden ser, son imaginarios. Ya. Entonces, mientras que en estas dos formas, en esta forma, sí todo es real. Ah, ok, ya. ¿Está bien? Todo es real. O sea, aquí Ya, es con gracias. los complejos, aquí todo es real. A ver, me están preguntando con respecto a bibliografía. Yo ya... Aquí tenemos la bibliografía que podemos utilizar. Es, en primer lugar, el... ¿Dónde está? Un momento. Este libro, el Tíjono Samarqui, es el mejor en ese sentido. ¿Está claro? Aquí ustedes pueden encontrar problemas, pero aquí en esta parte es donde hay problemas de esta parte de llevarlo a su forma canónica. En este libro, en el Smirnov, ustedes van a encontrar problemas de llevar la forma canónica y también de solucionar. Ya el día miércoles estaremos solucionando algunos problemas con respecto a este tema. ¿Está bien? Viendo algunos ejemplos. Adicionalmente, ya aquí, vamos a borrar esto que está acá. Adicionalmente, aquí ya ustedes tienen una hoja de problemas, una primera con respecto a lo que hemos estado viendo de plantear las ecuaciones y las condiciones. Y también aquí está la relación con respecto al libro que les acabo de mencionar, los ejercicios, las páginas donde hay ejercicios de este tema. ¿Está claro? La forma canónica y las características. Adicionalmente les voy a agregar algunos libros más esta semana, los clásicos, el Burkhardt, el Afken, para que ustedes puedan ir siguiendo el curso. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Habrá prueba de entrada, profesor? La prueba de entrada es la prueba que ya les tomé anteriormente, lo que les estaba viendo. Sí, eso es la prueba de entrada, que es simplemente una noción de cuál es el conocimiento previo que ustedes tienen. Bien, jóvenes, faltan... ¿Sí? ¿Quién quería preguntar? Entonces, el otro Classroom ya no lo vamos a usar, ¿verdad? No, vamos a pasar a este. El otro lo voy a mantener todavía unos días porque hay algunos que... A ver, todos los que... A ver, déjenme esta semana para sacar lo que ustedes han tenido ahí y ya la próxima semana se desmatriculan del otro Classroom. ¿Está claro? Se desmatriculan para por ello quedarme solamente con aquellos ahí, los que vayan a ser alumnos libres si es que los hubiese. ¿Está bien? Profesor, respecto a las prácticas, van a ser el tipo de evaluación con cuestionario, ¿no? A ver. Así como hizo la entrada, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, si ustedes ven formatos y plantillas, hay un formato para entrega de evaluaciones y hay un reglamento de evaluaciones, que todo eso ya les va a explicar con calma el profesor Beltrán en la sesión. Ustedes, ¿cuándo tienen las prácticas? ¿Qué días? No me acuerdo ahorita. Los jueves. Entonces el jueves en la tarde ahí les va a explicar bien cuál es la metodología de evaluación que se va a utilizar, al menos para las prácticas. ¿Está bien? Vayan leyendo este reglamento de evaluaciones y vayan leyendo viendo el formato que se le está pidiendo que lo haga en el text y en LaTeX. Y aquí, por si acaso, hay un pequeño recetario de fórmulas más utilizadas en LaTeX para escribir la matemática. Cualquier cosa vamos viendo y vamos avanzando. ¿Está bien? El jueves, en todo caso, el profesor Beltrán les va a aclarar el tema. ¿Está bien? Y el jueves les va a dejar también la primera práctica. Es decir, lean las evaluaciones, ahí les va a dejar la primera práctica. Justamente acaba de enviar un mensaje.
A ver, aquí me pido un ejemplo. La próxima clase, el miércoles, haremos ejemplos de cómo llevar a la forma canónica y cómo solucionar utilizando estas expresiones, que es lo que se conoce como el método de las características. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta adicional? O sea, profesor, el jueves ya sería nuestra primera práctica. El jueves les van a dar la primera práctica y un tiempo para solucionarlo. ¿Está bien? Lean el reglamento de prácticas que se les acaba de publicar. ¿Estamos de acuerdo? Y cualquier pregunta concreta con respecto a las prácticas, al profesor Beltrán se la hacen el día de la práctica. ¿Práctica calificada, profesor? Sí, práctica calificada ya. Ok. Práctica calificada ya. ¿Ok? A ver, jóvenes, cualquier pregunta adicional, ustedes tienen el grupo. En el grupo pueden hacer preguntas. Por ejemplo, tienen ahí ya las hojas de problemas. Tienen las hojas de problemas, esta que les he dejado. ¿Está bien? Esta que les he dejado. Y tienen los ejercicios de la otra parte. Vayan resolviendo, vayan viendo en estos libros o en estas guías. Por ejemplo, en la de Tikhonov hay los problemas, tienen respuestas al final y algunos tienen soluciones. Vayan viendo cualquier dificultad que tengan, me lo hacen llegar aquí al grupo. Vamos a ver, responderle. Jóvenes, pregunta concreta, es decir, tómenle una foto al borrador, a lo que han estado desarrollando, y envíenlo haciendo su pregunta concreta para poder responderles. ¿Está bien? El hecho, si ustedes envían y alguno de sus compañeros jóvenes ya lo resolvió el mismo problema, por favor ayúdenos a explicarle y a responder. Es decir, aquí todos podemos responder y todos debemos de ayudarnos. Bien, jóvenes, ya es tiempo. Ustedes tal vez... Profesor. A ver. Una última pregunta. Dígame. El examen que va a haber el jueves, este jueves, entiendo, ¿de qué temas va a venir? ¿De dónde? ¿Desde lo que hicimos hoy día? Renato, Sí, por creo que favor. le puedo responder de una vez. Sí, por favor, a los Joseph. alumnos. Ajá. O sea, lo importante es que lean el reglamento que ustedes ya tienen, ¿ya? Lean el reglamento. El jueves no tienen un examen, el jueves se les va a dejar la práctica y ahí pueden ustedes ver que va a constar de 70% de una práctica calificada, que van a tener tiempo de hacerlo, y un 30% de una entrevista que yo les voy a hacer. Okay. Bien, entonces, aquí hay una pregunta si se puede resolver con celular. La idea es la siguiente: ustedes van a bajar las preguntas, las van a resolver con tiempo, se les va a dar un tiempo, y lo escriben bonito, bien escrito, buena letra, bien desarrollado, le toman una foto, una buena foto, y lo van a enviar también por la plataforma. ¿Está claro? Entonces, en principio sí, lo pueden desarrollar desde a mano, y el celular les va a servir para enviar la evidencia de lo que han resuelto. ¿Está claro? Su solucionario. Bien, jóvenes, ya el tiempo está cumpliendo. Hay preguntas, si hay preguntas más, vuelvo a repetir. Acá está el grupo, hagan las preguntas con respecto a teoría, con respecto a problemas. Ustedes mismos ayúdenme a responder, y en todo caso, si quedan preguntas pendientes aquí en el grupo, podemos responderlas en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, entonces ahí estaríamos quedando el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Renato. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos vemos.